Hola a toda nuestra audiencia de la Hora Nacional. Nos encontramos en la sede central del IMSS, desde donde tenemos el gusto de estar con Zoé Robledo Aburto, quien lleva ya más de 5 años y contando como director general del IMSS. Muchas gracias por recibirnos, qué gusto. Muchas gracias y es un honor siempre estar en la Hora Nacional. No, hombre, pues el honor es todo nuestro. Zoe, pues tenemos mucho de qué platicar. Me gustaría empezar que nos contaras qué es el IMSS, porque es la institución pues, más grande de México, y pues que en pocas palabras nos dijeras cuáles son sus funciones, quién lo compone. Fíjate, el IMSS es una institución que acaba de cumplir 81 años. Y Les ganamos por 6. Exacto, nos gana la Hora Nacional, es anterior la Hora Nacional al Seguro Social. Y justo desde que nació, una concepción del general Cárdenas, estaba destinado, y está destinado, a la seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social? Una parte, desde luego, es la atención médica, la atención de las personas cuando están enfermas o en la etapa de la maternidad. Pero también la seguridad social son otras cosas, tener derecho a una pensión para un retiro digno, tener derecho a incapacidades que son cuando un trabajador, una trabajadora se enferma, no se le deje de pagar. Claro. Porque el Seguro Social nació mucho en un contexto, pues, después de la Revolución Mexicana, en donde, además de las demandas de Tierra y Libertad, de Zapata, había un componente revolucionario de las condiciones que había en las fábricas. Jornadas laborales larguísimas, trabajo infantil y muchos accidentes de trabajo. Era muy común en una mina, en una fábrica, que la gente muriera por malas condiciones en el centro de trabajo. Y así fue como se fue conformando el Seguro Social. Ahora tiene mucho más, una amplitud, porque tiene el tema de las guarderías, muy enfocado al inicio para que las madres trabajadoras tuvieran un lugar a donde llevar a sus hijos, porque pues antes era muy común, y todavía, que las mujeres fueran las grandes cuidadoras de la familia, y esa las atrapara y no las permitiera desarrollarse en el medio laboral. Y desde entonces así ha funcionado. Por eso hay siempre esta división de una mitad de la población de México, cerca de 77 millones de personas, que son derechohabientes del IMSS. Es decir, que el IMSS las atiende en estas dimensiones de su vida, pero en particular en la de atención médica. Son personas que, al estar aseguradas, es un mecanismo de contribución, porque los empleadores pagan una cuota, los trabajadores pagan una cuota menor, pero también importante, y el propio gobierno. Y justamente el resto es lo que se atiende en IMSS Bienestar. Ahora, el IMSS, en el gobierno del presidente López Obrador, ha crecido mucho para atender a otras formas del trabajo que antes estaban excluidas. Una de ellas, las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar, trabajadoras y trabajadores del hogar, tienen ya derecho a la seguridad social, pero no la pagan ellas o ellos, la debe de pagar el empleador. Y por eso ahora ya hay cerca de 55,000 trabajadoras del hogar. Pero otro grupo importante son los trabajadores independientes, trabajadores por su cuenta, lo que entendemos muchas veces como la informalidad. Cuando decimos informal, luego pensamos en un puesto de tacos en la calle. Sí. Pero igual de informal es el abogado que no tiene seguridad social porque es un trabajador por su cuenta, porque él es su propio patrón en su despacho, un diseñador gráfico. Los músicos. Los músicos, Sí. Justamente, los músicos es un gran artistas, ejemplo. Muchísimos agentes culturales, como les llamamos, ¿no? Músicos, actores, por ejemplo, que antes tenían un mecanismo de aseguramiento con la ANDE, que ahora tienen este espacio, incluso periodistas, por ejemplo, que no están en un medio de comunicación, sino que son periodistas freelance, como se les independientes, conoce, independientes. Pero ahí están contadores, médicos, dentistas, muchísimos. Ese mecanismo de aseguramiento, que lo conocemos como trabajadores independientes, es voluntario, no es obligatorio, y hoy, que no existía antes, ha crecido hasta llegar a cerca de 300,000 personas. Wow. Solo en esta administración, porque se hizo un nuevo modelo, empezó como un piloto, hoy ya es ley, que permite que las personas tengan toda la gama de seguros, o sea, el seguro de enfermedades y maternidad, el seguro a la pensión, y muchas veces trabajadores que estuvieron en una empresa, por ejemplo,
y que hicieron semanas de cotización, recuperan esas semanas. Esa historia laboral la recuperan ahora ya como trabajadores independientes. Por eso es que el IMSS en este gobierno ha crecido en cerca de 2.3 millones de trabajadoras y sus beneficiarios, es decir, sus familias. Recordamos que si el trabajador y la trabajadora puede registrar a su pareja del mismo sexo, en unión libre, concubinas, antes era específico de acta de matrimonio. Papelito habla. Papelito habla, no, y es la pareja, los hijos menores de 16 años o hasta los 25 años cuando están estudiando, y los padres cuando hay codependencia o cohabitación. Es decir, hay veces que los padres viven en la misma casa o dependen económicamente de los hijos, entonces también se puede asegurar a los padres. Por eso la derechohabiencia son los 22.2 millones de trabajadores, 22.3 ya, y además los familiares, pensionados, jubilados y demás. Claro. Oye, ¿cuál es la diferencia entre el IMSS y el IMSS Bienestar? El IMSS Bienestar es el IMSS para los que no tienen IMSS. ¿Dónde se atendían las personas sin seguridad social? ¿Y quiénes son? Fundamentalmente era el medio rural, el campo, ¿no? Muchos campesinos, no necesariamente que trabajan su propia tierra, pues no se aseguraban. Personas adultas mayores que ya no alcanzaron la cotización o que nunca lograron esas semanas y entonces ya no van a estar en la seguridad social. O incluso un trabajador que tiene periodos de entrada y salida. Una persona hoy tiene empleo, tiene IMSS, pierde el empleo y tiene un periodo quizá largo de desempleo, y entonces ahí es en donde entra el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar es una institución nueva, nació hace 2 años, en agosto del 22, específica para las personas sin seguridad social, que es la otra mitad de la población. Y es una institución de atención médica que está naciendo a partir de lo que se le transfiere de lo que antes operaban los gobiernos de los estados. Es decir, en una etapa de nuestra historia, cuando nació el IMSS, en 1943, nació la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Los que somos ya más veteranos recordamos ese loguito de SSA, un triángulo así azul que dice SSA, Secretaría de Salubridad y Asistencia, porque el gobierno federal era el que se ocupaba de la operación de esos hospitales y centros de salud. Se crearon los institutos nacionales afamados, nutrición, cardiología, el INCAN, etcétera. Pero en el 82 se decidió que toda esa operación de atención médica se le diera a los gobiernos de los estados. Y después, en el 2003, que naciera el Seguro Popular. Mucha gente dice, es que se desapareció el Seguro Popular y entonces se cerraron clínicas. El Seguro Popular no era una institución de atención médica. Los hospitales traían el logo de Seguro Popular, pero el prestador del servicio era el gobierno estatal, del estado de la A a la Z, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es que 23 estados han cedido esa capacidad en hospitales, centros de salud, recursos, personal, para que sea operado por una sola institución. Es decir, lo que se fragmentó ahora se está unificando. ¿Y por qué es esto importante, Cha? Porque una persona en el estado de Baja California Sur, para poner un ejemplo, y una misma persona en Campeche, sin seguridad social, eran atendidas de maneras diferentes. ¿En qué sentido diferentes? Los enfermeros, enfermeras o los propios médicos tenían diferentes salarios, para empezar. Atendían una lista diferente de enfermedades. E incluso las mismas enfermedades las podían estar atendiendo con diferentes protocolos, diferentes medicamentos. ¿Cuál es la diferencia con el IMSS? El IMSS es el mismo. A veces tiene problemas y demás, puede ser incluso insuficiente, pero es igual en todo el país. Y aquí teníamos 32 subsistemas, que si tú cruzabas de un estado a otro y te enfermabas de la misma cosa, te podían atender de la misma manera, o incluso en un estado tener la cobertura de esa enfermedad y en otro no. El IMSS Bienestar lo que está haciendo es unificar todo eso en una institución centralizada de operación nacional, en donde se uniforma la forma como se atiende a las personas que no tienen seguridad social. Qué interesante, wow, qué cosa así, ¿eh? Oye, pues algo que ha estado por todos lados recientemente después del último informe del presidente López Obrador, es lo que dijo de que ya teníamos un sistema de salud mejor que Dinamarca. ¿A qué se refería exactamente con eso? Mira, es bien importante eso porque
es importante decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Dinamarca? El Seguro Popular era un modelo mucho más cercano al norteamericano. En Estados Unidos, quizá está una de las mejores medicinas del mundo para quien la puede pagar. Sí. Esa última parte es la que hay que decir. Porque en Estados Unidos, si tú no tienes forma de pagar, tienes una cobertura de servicios bastante limitada. Sí, te dan vacunas, se atiende a algún tipo de partos y cesáreas, pero en el momento en el que la cosa se complica, entonces empiezas a pagar. El otro modelo, el modelo de Dinamarca o el del Reino Unido, es un modelo socializado. ¿En qué son diferentes? En el modelo anterior del Seguro Popular, el prestador del servicio es privado. Empecemos por ahí. Okay. Es decir, los hospitales no son públicos, son privados. Y tienes diferentes prestadores de servicios, pero son privados. La enfermera, el enfermero, el médico es una persona que depende de una institución y el gobierno solo se ocupa del aseguramiento. Por eso hay tantas barreras al acceso, porque el privado lo que va a buscar es págame en función de cómo es tu seguro. Y puedes tener un seguro de amplia gama, de, como se le llama también en el medio privado de México, de gastos mayores, pero generalmente la gente solo le alcanza para un seguro bastante limitado, que te cura una gripa, una apendicitis y demás, pero cáncer, enfermedades crónicas, un accidente mayor, ahí sí empiezas a pagar. En Dinamarca y en México, es público 100%. Los hospitales son públicos, las enfermeras, los médicos, las médicas son servidores públicos, les paga el gobierno. Entonces, primero Dinamarca es público y nosotros también. O sea, no se ha privatizado la salud. Por cierto, un dato bien interesante, en la pandemia, muchos gobiernos que habían ya privatizado la atención médica, lo replantearon. Hubo países europeos que incluso hicieron nacionalizaciones temporales durante COVID. Porque ¿de quién dependía que tuvieras camas para la atención de los más graves? De que el privado las pudiera disponer de ellas. Sí, claro. En Estados Unidos hay hasta un tema ahí en el Senado que están investigando hospitalizaciones innecesarias que hicieron privados porque pues iban a cobrárselas al gobierno después. Entonces, público-privado, eso es el primer tema. Segundo, que sea gratuito. Eso lo decimos así como muy fácil. Pero la gratuidad es un tema fundamental. En Dinamarca la atención es gratuita e incluso en Dinamarca ya hay algunas enfermedades, las más caras, en donde sí se tiene que empezar a pagar. El IMSS Bienestar está planteado como un sistema 100% gratuito, es decir, no importa cuánto pagues, cuánto ganes y demás, que eso es muy similar al IMSS. En el IMSS, si tú eres un trabajador con salario mínimo, o eres el dueño de la empresa, o eres alguien que está ganando 25 salarios mínimos, el seguro es exactamente el mismo. En estados donde se ha privatizado, en función de cuánto pagues, es tu cobertura de enfermedades. Sí, cambia. ¿No? Es como, déjame ponerle una forma muy simple, es Por como favor. si tuvieras diferentes barras libres en un bar, ¿no? Y dices, la barra libre 1 es pura cerveza y es el cóctel más, aquí es parejo. Whiskies de etiquetas de colores que ni conocemos. Exacto, que ni conocemos, y uno en particular que no queremos recordar. Pero bueno, entonces, público, segundo gratuito. Okay. O sea, la persona sin seguridad social se entiende que no tiene para pagar y entonces hay gratuidad. En Seguro Popular había un catálogo de enfermedades y si te salías de ellas, mala suerte, empiezas a pagar. Entonces, el tema de la gratuidad no es una cosa menor porque está financiado solamente de recursos fiscales, es decir, del presupuesto de egresos de la Federación. Aquí es importante aclarar, el IMSS seguirá atendiendo a los derechohabientes del IMSS y el IMSS Bienestar a los derechohabientes del IMSS Bienestar. Cada uno con sus hospitales, cada uno con sus propias capacidades. En algunos casos se intercambian servicios y lo hacemos más integral. Claro. El tercer tema, que no es una cosa menor, es que sea preventivo. Es decir, muchas veces creemos que donde hay salud es donde hay un hospital. Y la verdad que pensarlo así es pensar que la seguridad se resuelve haciendo muchas cárceles. No, el hospital es solamente cuando existe la enfermedad. Sí. Y nadie quiere ir a un hospital, a menos del evento obstétrico, es decir, el embarazo, y viene el parto o la cesárea. Pero fuera de eso, nadie quiere estar en un hospital. No. Queremos evitar el hospital. Sí. Y un poco del problema del Seguro Popular es que se enfocaba mucho en las enfermedades, porque el dinero que recibían los estados era a partir de cuántas enfermedades atendían y no de cuántas personas sanas
había en la entidad. Entonces, en el IMSS Bienestar lo que procuramos es un modelo preventivo, el primer nivel, el centro de salud. A veces hablamos de algo que pareciera contradictorio y no lo es. La consulta del paciente sano. Es decir, cuando tú vas a un chequeo, porque no te sientes mal, simplemente porque quieres prevenir. Que es importantísimo. Que es fundamental. Es muy importante. Y lo que estamos procurando es que las personas vuelvan a esas consultas. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Las mujeres embarazadas. Nosotros en el IMSS tenemos 7 consultas prenatales. Es decir, quieres que la mujer embarazada vaya 7 veces a un centro de salud, no al hospital, al centro de salud, para que le estén dando seguimiento y pueda identificar si hay alguna alerta que requiera de una, digamos, atención distinta. Un tratamiento especial, sí. Uno de los problemas de Seguro Popular es que empezaron a desaparecer las consultas prenatales y las mujeres llegaban al evento obstétrico casi en labor de parto. Sí. Muchísimas que llegaban directo al hospital ya cuando empezaban a tener síntomas. Una mujer tiene que tener un seguimiento de manera permanente. Y la otra, se cambió desafortunadamente en los últimos 30 años, en esto que identificamos como el periodo neoliberal donde se enfocó tanto las acciones del gobierno al beneficio económico de las empresas, a una pirámide distinta en México. Somos campeones de diabetes, o sea, eso es algo que no hay que olvidar. Y somos campeones de diabetes, pero hace 40 años no lo éramos. Fíjate. O sea, antes, ¿qué atendíamos sobre todo? Enfermedades de contagio, enfermedades como la tuberculosis y demás, y accidentes. Era lo que más atendíamos. Hoy atendemos mucho más a personas crónico-degenerativas, es decir, de enfermedades que son prevenibles, pero que cuando llegan ya no se curan. Claro, ya son o sea que siempre. se pueden prevenir con alimentación. Se pueden prevenir con alimentación. Checando los sellos que hay en los alimentos. Checando ahora. los sellos, alimentación, activación física, con el antecedente propio de las personas en el caso de diabetes. Pero hipertensión y otras enfermedades, somos hoy el número 1 en el mundo. ¿En cuándo fue nuestro incremento? Y llegamos a eso justo en esta etapa donde se evitó lo preventivo. Porque en lo preventivo tú puedes decir, oye, tú tienes todos los indicadores para que tengas diabetes y luego insuficiencia renal, que es el peor escenario, ¿no? Ya una persona que necesita sustituir su riñón con una máquina. Entonces, esas son las características: público, gratuito, preventivo, y la otra que se maneja desde el centro, o sea, se maneja desde una sola institución que es nacional. Por eso hablamos de la cobertura universal. Es decir, ya no tienes diferentes catálogos, ya no tienes diferentes barras por estado de los padecimientos a los que puedes acceder de manera gratuita. Claro. El IMSS Bienestar atiende todos los padecimientos y si no lo puede atender en un estado porque no tiene la capacidad, accedes a una red que ya es nacional. Bueno, nacional en 23 estados, ahora 24 con la incorporación de Yucatán. Ah, buenísimo. Pues Sí, ya, es ahí una buena vamos, ¿no? noticia, Para ahí los vamos. 32, perfecto. Así es. Oye, imaginemos que alguien tiene una enfermedad repentina, Sí. ¿no? Un apendicitis o algo así, y no tiene dinero. ¿Puede llegar directamente a urgencias del IMSS Bienestar? Así es. En urgencias puede llegar al lugar que esté más cerca. Y es una parte de la integración que estamos haciendo, que la persona por urgencias pueda llegar al IMSS, aunque no sea derechohabiente del IMSS, o al IMSS Bienestar, aunque sea derechohabiente del IMSS. Ok. Es decir, en urgencias tenemos que todos atender a todos. Y en ese momento se decide si ese hospital, por ejemplo, tiene las capacidades para resolver la urgencia o lo tiene que referir y mandar en una ambulancia a otro lado. Ahí es uno de los principales problemas. Fíjate, el IMSS Bienestar, de lo que nos han pasado los estados, tiene 669 hospitales. No hay ninguna institución, ni pública ni privada en el mundo, que tenga tantos hospitales operativamente. Es más, el IMSS mismo, el Seguro Social, con sus 80 años, tiene cerca de 300 hospitales nada más. El IMSS Bienestar tiene 669. ¿Por qué? Porque se construyeron muchos hospitales muy pequeños, en zonas muy rurales, de 18 camas. Un hospital, así como lo vemos generalmente grande, pues es ya un hospital de 60 camas, que tiene un piso de ginecología, un piso de cirugía, un piso de pediatría. Pero estos hospitales son muy pequeñitos. A esos hospitales es a donde se construyó el hospital, se equipaba el hospital, pero nunca tenía especialista. Ah, mira. Eso es una cosa dramática. Sí. Hay hospitales de los que nos han transferido que jamás tuvieron un cirujano y un anestesiólogo. Entonces, si llegaba una urgencia como la que acabas de escribir, ¿no? Un apendicitis, un accidentado que requiere quirófano, pues decías, oye, aquí dice hospital, ahí me van a poder operar el apéndice. Es que no hay cirujano.
no hay anestesiólogo. Entre otras cosas porque son comunidades muy pequeñitas, de 20,000 habitantes, a veces menos, y entonces el médico especialista, pues a ese lugar no se iba. ¿Quiénes atienden hoy estas salas de urgencia, esos quirófanos con cirujanos y anestesiólogos? Esos Médicos pequeños cubanos hospitales. a veces. Porque ellos vienen a trabajar a donde nosotros los digamos. Y médicos mexicanos también, que de verdad son excepcionales, que ahora que hicimos incluso un bono de compensación para esos hospitales pequeñitos, se han ido a trabajar ahí. Y que es una entrega enorme, porque pues ellos saben que ahí quizá no van a tener consulta privada, porque ahí es una población mayoritariamente pobre. Sí. Entonces, pero no les podemos decir, vamos a cerrar esos hospitales. No, vamos a convertirlo realmente en hospital. Entonces, sí, en urgencias... Falta el factor humano. Exacto. Estaba la infraestructura. Estaba la infraestructura, el equipamiento, pero no estaba el médico o la médica. Y de esos eran 282 hospitales en esas condiciones. Muchísimos. Oye, y otra pregunta que sale mucho por ahí también es la cuestión de la espera, ¿no? Porque pues para muchas personas, para millones de personas, pues la salud pública es la opción, pero decían, híjole, es que... Pero la espera es muy larga. Sí, claro. Claro, totalmente. Mira, hay un concepto que se llama tiempos clínicamente aceptables de espera. Una urgencia no puede esperar. El evento obstétrico, es decir, la mujer embarazada no puede esperar, no le puedes decir a una mujer, te voy a dar cita en 11 meses. No. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Regresar al primer nivel de atención, al centro de salud, no todo en el hospital, sino en el centro de salud. Y ahí hay mucho menos espera, curiosamente. En la consulta de medicina familiar o incluso la consulta del médico general, que está dándole seguimiento a los niños sanos para seguir que tengan sus vacunas y evitar las enfermedades. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes retos? Reducir esos tiempos de espera y sobre todo hacer y tener la certeza de que cuando una persona ya le dieron la cita de su cirugía, de cadera, por ejemplo, ¿no? Que son de los que se tienen tiempos de espera luego más largos, que cuando llegue ese momento ocurra. En cualquier sistema socializado, por ejemplo, en el NHS del Reino Unido, el National Health Service, una de las cosas que más enfoca como atención médica es cómo llevar la espera. ¿No? O sea, porque en todos lados hay espera, no es una cosa exclusiva de México, en Canadá hay tiempos de espera, en Dinamarca hay tiempos de espera. Lo que tenemos que lograr es, en México, reducirlos y tener la certeza de que la persona no tiene que esperar. Y en algunos casos, por ejemplo, cáncer de mama, sí se tiene que reducir muchísimo más para que estés en un umbral en donde en el momento que tengas diagnóstico no pasen más de 20 días en donde estás empezando a aplicar el tratamiento, la cirugía y ya después lo que determine el médico o la médica, ¿no? La quimioterapia, la radioterapia o el protocolo que se decida. Por ejemplo, ¿cómo se reducen esos tiempos de espera? En radioterapia, para cáncer de mama y para cáncer de próstata, dos de los mayores con mayor incidencia y que se pueden atender con radioterapia, que es un tratamiento mucho menos invasivo que la quimio, es de precisión. ¿Qué se hizo? Abrir más salas de radioterapia. Se compraron casi 40% más aceleradores lineales, uno de los equipos más caros que existen en todo el sector. Y la otra, compartirlos. Si nosotros en el IMSS, y te pongo un ejemplo real, en Baja California Sur no teníamos acelerador lineal, pero hoy IMSS Bienestar sí lo tiene. Nosotros no le hacemos esperar a la persona, a la mujer con cáncer de mama, o la trasladamos hasta acá. Le decimos a la institución hermana, oye, atiéndelo tú, y ya después nosotros nos compensamos y nos ponemos de acuerdo de quién le paga a quién. Esa integración nos ha permitido ir bajando los tiempos de espera. También para el tema de leucemias entre niñas y niños. Antes teníamos 2 oncocreans, que son los centros de atención oncológica, sobre todo para leucemia. Entre los niños, desafortunadamente, el cáncer más común es la leucemia, pero afortunadamente es el que tiene mejor sobrevida. Es el que antes leucemia era una terrible noticia, hoy es el que tiene mejor sobrevida. ¿Qué es lo que hicimos? De 2 pasamos a 35 oncocreans para que la persona no tenga que estar haciendo una lista de espera aquí en la ciudad, sino que en su mismo estado, donde había un área que quizás se utilizaba para otra cosa en el hospital, ya hay un pequeño hospital de atención de pacientes pediátricos con cáncer específicamente para leucemias. Y con eso también, al reducir los tiempos de espera, pues se aumentan las posibilidades de sobrevida, que esa es nuestra función. Claro, por supuesto. Oye, pues de lo que me estás contando me sale otra pregunta, que es ¿hasta qué nivel de especialización llega? El IMSS Bienestar
es hasta el tercer nivel de atención. Es decir, el IMSS Bienestar no es hospitales rurales solamente. Primer nivel, ¿no? Los centros de salud. El segundo nivel, hospitales con especialidades generalmente troncales, ¿no? Cirugía, pediatría, ginecología, medicina interna, traumatología y pediatría y ortopedia, perdón. Oftalmo, por ejemplo, que es tan importante también, sobre todo entre los niños. Ahora ya se hace un tamiz auditivo mucho más especializado, y también otorrino. Ahora, el IMSS Bienestar tiene altísima especialidad. O sea, el IMSS Bienestar hoy tiene neurocirugía, cirugía oncológica pediátrica, o sea, ya la alta especialidad, porque de los hospitales que nos han transferido, hay hospitales regionales de alta especialidad que tienen especialidad y subespecialidad. Es decir, esa es la gran diferencia. No es una cobertura básica y que después en enfermedades que son menores los casos, pero que también se deben de atender, te dejes en el desamparo. No, el IMSS Bienestar tiene un tercer nivel de atención que está haciendo investigación clínica, que está haciendo formación de nuevos cuadros también. O sea, es una institución, ahí sí te lo puedo decir, mejor que muchas privadas en términos de formación y investigación y en la atención. Y lo más importante, frente a la privada, gratuita. Entonces sí, es de una gran cobertura. Claro, por supuesto. Y bueno, entonces después de todo esto, ¿qué se necesita para poder acceder al IMSS Bienestar? Yo, por ejemplo. El IMSS Bienestar, una persona sin seguridad social. Luego yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo. No, una de las cosas que hemos buscado es que la persona se credencialice, ¿no? Y no significa que la credencial es con lo que vas a tener acceso, pero siempre nos ayuda. Ya hay una página de IMSS Bienestar donde hay un proceso de registro para generar una tarjeta. La tarjeta es importante porque tiene un QR que nos va a permitir eventualmente llegar a un ideal, que todos en México tengan un expediente clínico electrónico. Es decir, que tu historial clínico, todas las veces que has ido a un hospital, a una consulta, que te han operado, que te han hecho un estudio de rayos X, una tomografía, una resonancia, un laboratorio, un estudio de sangre, importantísimo, buenísimo. estén en el mismo lugar. Ajá. Y que viaje entre las instituciones. Hoy el IMSS, como el IMSS ordinario, el IMSS para los derechohabientes, tenemos cerca del 70% de nuestros derechohabientes con historial clínico electrónico. Entonces, si esa persona va a su unidad de medicina familiar y mañana tiene que ir a la consulta de especialidad con el cardiólogo ya no tiene que volver a hacer toda la historia. Puede ver, a usted le están recetando este medicamento, entró al hospital con una urgencia por alguna razón, lo operaron en algún momento. En tales cantidades. Exactamente, aquí estoy viendo su estudio de laboratorio y demás. Eso nos facilita la consulta. Sí, claro. Y le hace además también más personal. Tenemos un programa, por ejemplo, que es algo fundamental, que se llama Mírame a los ojos, que muchas veces cuando vas al médico, estás platicando con la doctora, el doctor, y ellos están escribiendo su nota médica. Es una cosa bien sencilla, comando de voz. Entonces el médico va hablando para ir escribiendo esa nota con un comando de voz, que en cualquier celular ya hoy se tiene, para que pueda ver a los ojos al paciente. Porque muchas veces se siente, es que ni siquiera me volteo a ver. No, claro, por supuesto, es esa atención personalizada y Exacto. además los médicos desde que te ven entrar ya desde cómo caminas, la piel, etcétera, ya dieron un primer paso. Y muchas veces, como no tenían acceso a ese expediente, pues lo tenían que estar ahí construyendo. Hoy ya que tienen acceso, saben que lo van a poder revisar y pueden hacer una consulta, el cuestionario de la consulta, al fin de cuentas eso es una consulta, es un cuestionario, para conocer los síntomas, la parte clínica, pero también puede ver todo lo que ha ocurrido de ese paciente. Entonces, en el IMSS Bienestar lo que estamos buscando es que la gente se inscriba, o se registre en el IMSS Bienestar, ponga sus datos, ahí le vamos a poder decir cuál es la unidad de adscripción que le corresponde. Porque uno de los grandes retos es que las personas regresen al primer nivel, regresen a este centro de salud, porque son una persona adulta mayor que necesitamos que vaya por lo menos 2 o 3 veces al año a esa consulta para saber que está bien y que si está sana queremos que siga sana y que si hay algún factor de riesgo lo podamos atender a tiempo y no hasta que llegue la enfermedad. Y muchas veces se perdió esa asistencia. Porque decían, pues ¿para qué voy si no va a haber médico? ¿Para qué o va voy a ser si muy no? frío, soy Exacto, uno más. ¿no? Entonces, esa es un poco la intención. Pero la lógica es que el IMSS Bienestar para las personas sin seguridad social es de manera universal,
hoy en los 23 estados, ahora con Yucatán 24, que están adscritos. Fuera de eso, se siguen atendiendo en las secretarías de salud de los gobiernos estatales, de los estados que no se han federalizado, ¿no? En Aguascalientes, en Coahuila, en Durango, que también estamos platicando con ellos, porque esta no es una batalla de orden político. No, para nada. Es la posibilidad de darle al país y a las próximas generaciones, pues así como cuando se construyó esto hace 80 años, que alguien pensó, esto no es para el próximo gobierno nada más, es para adelante. Sí, y claro. viene una cosa muy interesante, el programa que estamos diseñando con la doctora Claudia Sheinbaum para las visitas casa a casa del personal de enfermería para los adultos mayores de 65 años, porque muchos de ellos son en donde empiezan a aparecer pues mayor número de enfermedades, claro, incluidas enfermedades cognitivas, mentales, de rehabilitación física. Sí, y demás. Parkinson, Alzheimer. Exacto, temas como eso. Y en esos casos, por ejemplo, las medicinas que necesitan, Sí. ¿el IMSS las cubre también? Así es, el IMSS Bienestar hoy ya tiene un catálogo de medicamentos que es el mismo para todos los estados que están federalizados y también son de manera gratuita. Ese es el propósito, que todas las farmacias tengan todas las medicinas y las tengan en la cantidad necesaria. ¿Qué pasaba antes? Un estado X, para sus servicios de salud, para sus hospitales, para sus centros de salud, le pedía a la federación un número de medicamentos. Ese número podía ser diferente entre cada estado. Cada estado pedía lo que quisiera. Cuando se hablaba de las compras consolidadas, imaginémoslo así, es como si alguien fuera en un edificio de 10 pisos, bajando piso por piso y diciendo, oye, voy a ir al súper, ¿quieres que te compre te hago tu súper? Ajá. Pero cada quien le pedía el tipo de cereal, el tipo de leche que quería. Y Sí. entonces salías a comprar cosas distintas y en cantidades distintas. Aquí ya no les preguntamos, aquí decimos, todos vamos a tener el mismo número y es mucho más grande. Todos vamos a tener la misma variedad y en las mismas cantidades que necesitas por volúmenes en función de lo que necesita cada unidad. Lo que conocemos nosotros como consumos promedios mensuales, pero es todos los medicamentos en todo el volumen. ¿Qué pasaba? Un estado decía, yo no tengo dinero para comprar lo mismo que mi estado vecino que es más rico. Claro. Entonces, hoy el IMSS Bienestar cubre todos los medicamentos en todos los volúmenes. Pero sobre todo es importante esto porque una persona hoy se puede estar atendiendo en un estado e incluso en una institución y de repente va a tener seguridad social y se puede ir a otro estado o a otra institución como el IMSS y lo que queremos es que haya continuidad en el protocolo que está siguiendo. Es decir, que un hipertenso que está tomando amlodipino, y no es comercial, así se llama de verdad Sí. el medicamento, Ajá. cuando vaya a la seguridad social, van a checar su expediente y usted le van a decir, usted le están dando esta dosis de amlodipino, es el mismo medicamento en esta institución. Era increíble, pero generaba unas desigualdades brutales y una discontinuidad porque pues, se perdía la seguridad social y era, ahora voy a tener que atender acá y a ver si me dan el mismo medicamento. Sí, claro. Entonces eso es lo que se ha ido intentando homologar. Eso es Dinamarca. Público versus privado, preventivos frente a curativo, gratuito frente a las cuotas. Y eso hay que decirlo. En muchos países el esfuerzo presupuestal no está hecho. En Argentina no todos reciben la misma cobertura. Llegas a un punto y después tienes que pagar. En Estados Unidos es igual. Aquí es de cobertura y con gratuidad. Pero sobre todo con el enfoque preventivo. Dinamarca tiene esta consulta de medicina familiar que es fundamental. Yo sé que es poco popular decir, ve al doctor cuando no te sientes mal, pero es en donde te van a poder decir, cuídate de esto, esto y esto para que no te enfermes. Claro, es la por procuración supuesto. de la salud frente al enfoque siempre de la atención del padecimiento. Porque hay veces que cuando llega la enfermedad y empieza la atención de la institución, quizás ya demasiado tarde. Exactamente. ¿No? Desgraciadamente sí. Así es. Oye, Zoe, pues muchísimas gracias, qué interesante. No, Te agradezco muchas mucho gracias. que nos hayas recibido aquí. Gracias a ti. Y ¿algo más? Te vamos a pedir que nos des chance de que usemos
Rosavenus para lavado de manos, el microbito para resistencia el Rosavenus contra los microbitos que no queremos. No, sí, es que lavar manos salva vidas. Apachurrar el corazón para hacer campañas de enfermedades cardiometabólicas. Buenísimo, Oye, buenísimo. tiene muchas rolas, el cerebro. Puede ser, ¿verdad? Se nos que eran medio médicos, se tenían puede ser. Hay algo ahí que a lo mejor no nos hemos dado cuenta. El cuerpo humano, la mente, la seguridad social es eso, es el estado de bienestar. Es lo que se está construyendo, un estado de bienestar. No es la ausencia de enfermedad. Estoy bien de salud física, estoy bien de salud mental, estoy previniendo el futuro. Claro. Y son cosas de futuro, al final de cuentas. La persona que ahorra o la persona que está haciendo un ahorro para el retiro, pues generalmente cuando estás joven no estás pensando que eventualmente vas a estar grande y te vas a retirar. Cuando estás joven no estás pensando, híjole, ¿y si me enfermo? Pero bueno, eventualmente todos vamos a tener algún padecimiento. Claro. Entonces, como dicen, todos vamos para allá. Todos vamos para allá, sí. Y muchas veces no lo traemos en mente. Entonces, la prevención es en todos los aspectos de la vida humana y para nosotros eso es el estado de bienestar, un estado de salud física, emocional y desde luego que te permite desarrollarte en otras actividades de manera más plena. Sí, se toma como cliché y trilladísimo, pero la salud de veras que es lo más importante. Totalmente. Teniendo salud lo tenemos todo. Es correcto. Pues muchísimas gracias, Salud Zoe. y libertad, decía Juárez. Exactamente. Muchas Zoe gracias. Robledo, Gracias, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho la invitación. No, hombre, a ustedes. Y pues no se vayan, aquí estamos en la Hora Nacional.